Hola, hola, hola. Bienvenidos a este momento de conciencia. Hoy quería hablarles sobre la película Thunderbolts. Creo que se pronuncia así. Bueno, era una película que yo quería ver hace rato, no la había podido ver hasta ayer, porque parecía que tenía un mensaje muy bonito. Y muchas personas pues la lían como si hubieran estado en terapia. Y efectivamente fue una revelación. Bueno, he venido haciéndoles algunos videos sobre algunas conciencias que he hecho gracias a series y películas que veo, porque me gusta mucho mm, relacionar ese entretenimiento que le doy a mi mente con la conciencia. Entonces, la película relata como un viaje que explora esos momentos oscuros o de sombra que las personas pueden tener y que básicamente como que se van acumulando, ¿sí? Y se colocan en un estado ya muy frágil y de acumulación de muchas cosas que no procesaron a su debido momento. Y eso es lo que las hace sentir luego ya muy mal, muy, muy cargadas y muy presionadas con mucha información, digamos, negativa, que se originó de muchos momentos difíciles, traumáticos en su infancia, en su adolescencia o en su adultez. Entonces, mientras desarrollan la película, van mostrando ese tipo de comportamientos y de situaciones y se va desarrollando la trama en base a una eh, disfunción de uno de los superhéroes o de la disfunción de todos los superhéroes que tienen o que reconocen que tienen situaciones difíciles que no han trascendido, pasado que no han trascendido, y que eso a veces los presiona tanto, que eso es la depresión, que pierden como el norte o pierden las ganas de vivir o de hacer lo que hacen, le pierden sentido a la vida y le pierden el gozo, ¿sí? Entonces, claro, los, los momentos de trauma vividos, y el trauma se forma es porque se repite una acción de abuso o dolorosa sobre la persona y tú recibes esa acción y reacciona, tu cuerpo reacciona a eso, tu mente reacciona a eso y muchas veces se dan de formas repetitivas y eso es lo que causa una secuencia trifásica de trauma, que es lo que forma como un bucle, una repetición del trauma una y otra vez, una y otra vez. Y en el universo decimos que cuando una cosa se repite tres veces es porque, pues dolorosa, sí o sí lo tienes ya que, o sea, lo tienes que terapiar urgentemente, ¿sí? Porque ustedes saben que el número tres es muy poderoso. Entonces así es como empiezan a crearse programas inconscientes de abuso, de dolor, de trauma, inconsciencias que se repiten y eso va creando un estado mental muy negativo, un estado emocional negativo y hasta que pues
esa sombra, digamos, que se formó debido a todas esas repeticiones de traumas, te domina y te hace caer en, ya en estados, digamos, clínicos o mentales que les dan un diagnóstico clínico y empiezan a afectar mucho tu vida, ¿sí? Entonces lo bonito de la película fue como, a pesar de sus traumas, a pesar de su sombra, a pesar de sus situaciones por resolver, ellos se unen para poder evitar que la sombra más fuerte, del superhéroe más fuerte, domine todo lo demás y destruya la humanidad. Y lo hacen desde una forma muy terapéutica, de simplemente ir y abrazar la sombra, ir y abrazar la persona y decirle que no está sola. ¿Sí? Claro, porque la sombra, luego de que tú empieces a sentir y a repetir el trauma dentro de tu cabeza, con tus pensamientos, con todo lo que te recuerde ese momento y emocionalmente vuelves y te conectas a ese momento, ya eso se vuelve un estado negativo que se repite y empieza a actuar en tu contra. Entonces empiezas a sentir la misma vocecita que, por ejemplo, te pudieron haber dicho tus padres cuando eras pequeño, de que no servías o que no valías o que eras un inútil o que eras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sea que te esté causando el trauma. O regresas al momento de los gritos, regresas al momento de los golpes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya es una sombra que se vuelve en tu contra y te hace sentir y repetir la misma historia en tu cabeza y en tu cuerpo como si lo estuvieras viviendo una y otra vez en el estado, en el momento presente. Y eso es lo que te mantiene en ese espacio de depresión, dolor y trauma. Entonces, las personas empiezan a creer que no pueden salir de ese bucle que se armó alrededor de ellos, que no logran encontrar esa luz en ellos mismos o lo bueno de ellos mismos para poder salir de la repetición de lo malo que eres o de lo malo que te hicieron creer que eras o de lo malo que te hicieron sentir. Pero, pues, en este caso, sus compañeros, sus amigos, no lo dejaron solo dentro de esa bucle en el que estaba metido y al contrario en la película que fue súper bien hecha en ese sentido, se metieron al bucle de él para poderlo sacar de ahí. Entonces experimenta varios episodios donde él empieza a mostrar en dónde fue que se creó el trauma y su propia mente o su propia sombra los atacaba, lo atacaba a él y los atacaba a ellos. Pero claro, en el momento más doloroso, hay que ir al momento más doloroso y deshacerlo o abrazarlo para poderlo deshacer. Energéticamente eso va creando como una energía, como una entidad, eso va cobrando como una personalidad propia que es la que uno dice es mi sombra o es mi ego o es la energía de mi trauma que no me suelta, digámoslo así. Entonces, claro, cuando uno trabaja con las personas a nivel emocional, lo primero que uno hace es mostrarles que aunque
el momento existió del dolor y el trauma y se pudo haber repetido varias veces, se pudo haber formado un bucle, o sea, una repetición de la repetición de la repetición. Eso se puede deshacer energéticamente, desde mi conocimiento energético y espiritual. Lo hago de esa manera. Y también recuerdo que pues cuando yo estaba apenas empezando a dedicarme exclusivamente a este trabajo de mentoría espiritual y de ayudar a conectar a las personas con su conciencia y todo, pues también tuve un episodio donde pues una amiga muy cercana se suicidó y así empieza la película, como una de las heroínas se tira al vacío, pero claro, no se tiró para matarse, pero eso es lo que parecía. Y ella se fue más o menos de esa manera. Entonces, cuando uno vuelve a esas situaciones que te disparan recuerdos tristes y dolorosos, pero ya los puedes ver desde otra perspectiva, pues así se va dando la sanación, ¿sí? Entonces, si bien yo recordé algunos episodios que viví con ella, que tuve con ella y su depresión, y con otra persona también allegada a mí, con la que la acompaño en algunos momentos donde está metida en su bucle y no se siente capaz de salir sola, pues yo la acompaño y la ayudo a salir de ahí. Pero entonces, a lo que voy es que primero tenemos que saber que sí es posible salir de eso, porque eso solo fue una creación mental que hizo tu inconsciente a lo que le dio, a lo que tu miedo y dolor le dio poder emocional, a lo que tu angustia le dio poder emocional, y si le das poder emocional a eso, pues lo vas a repetir como si fuera cierto cada vez que lo percibas, ¿sí? Y así lo va a interpretar tu mente y lo va a interpretar tu cuerpo, que está pasando por el trauma otra vez. Entonces ahí es donde llegan los episodios depresivos y difíciles, ¿cierto? Entonces, realmente lo que uno hace en terapia es ir por esos momentos dolorosos e ir deshaciendo el bucle, o sea, la secuencia trifásica, o sea, de tres fases de trauma que se repite una y otra vez, ¿sí? Entonces, como ahí decían, vámonos para el momento más doloroso, sí. Con quien se pueda llegar al momento más doloroso de una vez, que deshace todos los demás, pues se hace. Y si no, entonces vamos trabajando poco a poco hasta que la persona se vaya sintiendo capaz de regresar a ese momento donde fue el estado más difícil y se pueda deshacer eso energéticamente, haciéndola consciente de que eso que vivió tuvo algo que mostrarle y eso se integra y eso deshace entonces la formación distorsionada cuando te das cuenta cuál fue el motivo del por qué eso ocurrió, que es la conciencia, o sea, cuando hacemos conciencia y podemos ver las cosas desde un estado más elevado del ser, es donde podemos salir del trauma y la repetición, porque muchas veces si el trauma que fue creado en la niñez, pues no teníamos la capacidad de ver, de observar, de entender, de defendernos, de cuidarnos o protegernos. Pero ahora sí, como el adulto que somos, podemos llegar hasta ese niño pequeño interno que quedó ahí
y cambiarle la información de lo que vivió para que pueda salir del bucle de dolor y trauma, ¿sí? Entonces, y como mostraban en la película, no es con rabia, con juicio, con enojo, con golpes que hay que trabajar la sombra. Al contrario, hay que abrazarla, hay que recibirla y sobre todo darte cuenta que tú no eres eso. Eso que se creó como energía negativa, dolorosa, traumática en ti, tú no eres eso. Tú eres un estado de luz infinita, un estado del ser infinito que tiene mucha luz, que brilla y que tiene muchos dones y habilidades, así como el superhéroe de la película. Entonces, te tienes que hacer consciente de qué parte de ti vas a nutrir, si esa parte dolorosa o esa parte de luz brillante, armoniosa que eres, y lograr salir de la información distorsionada de tu sombra para poder ser el ser infinito, brillante, amoroso y armonioso que realmente eres, porque todos lo somos. No hay nadie en el planeta que no lo sea, pero cada quien elige su experiencia de vida, qué va a nutrir, qué va a alimentar o desde dónde va a crear su realidad. Si desde su dolor y su trauma quiere castigar al mundo entero por su dolor y sufrimiento, o si por el contrario los va a trascender y va a darle al mundo su luz, su brillo, su conciencia, su armonía y su mayor expansión, ¿sí? Que es lo que nos muestra la película. Entonces era como me dijeron en la película, ningún niño, míralos a todos como niños, a todos. Miremos a todas las personas que hay en el mundo en este momento. Todas las personas que no nos gustan, todas las personas que están haciendo del mundo algo más difícil. Miremos los líderes mundiales, miremos líderes religiosos, miremos, etcétera, etcétera. Mire, al vecino que no me cae bien, al amigo que me traicionó, a la pareja que me rechazó, lo que sea, lo que no les guste, mírenlo en este momento. Entonces me decía mi conciencia, míralos ahora como niños. Ningún niño quiere ser malo, ninguno. Ningún niño viene al planeta sintiéndose malo ni sintiendo que no merece ser amado, que no es un regalo divino. Eso se aprende mientras creces según donde hayas elegido nacer. Pero ningún niño quiere sentir el desamor y quiere sentir maldad y ningún niño quiere volverse malo, digámoslo así. Claro, entonces todas esas personas tienen un trauma, tienen un dolor, tienen un sufrimiento, que unos los repiten y los hacen sentir en su realidad, en los otros, en los demás, en el mundo. Y no solo se castigan a sí mismos, sino que castigan a los demás por ese dolor o sufrimiento que tienen ahí adentro. No es una justificación, porque pues al final cada quien es responsable
de las acciones que elige. Pero si es una comprensión más elevada desde el estado del ser, ¿sí? Entonces imagínense a Trompitas pequeñito, que le enseñaron, que vivió. Piensen en el presidente ruso, cómo lo educaron, qué le dijeron. Piensen en Israel, en los israelitas, lo que vivieron y no quieren volver a permitir vivir, pero ya de víctimas se volvieron victimarios, que eso es lo que pasa con todas las personas que se vuelven malas, entre comillas, delincuentes. Y cómo se crea una repetición de un trauma una y otra vez. Si las personas no hacen conciencia de dónde viene su sombra y que está creando eso en el mundo, ¿sí? Entonces a uno les puede parecer muy normal deshacerse de personas que ellos creen que les quitan cosas para poder vivir o que no son dignos para vivir. O sea, tantas cosas que les han metido a las personas en la cabeza. Pero bueno, no sé por qué me fui por acá cuando el tema era otro, pero por algo sería. Cuando ustedes estén viendo la repetición de algo, de una situación en su vida, de un programa familiar, de un asunto que se repite, que no es bueno, contributivo, cuando sienten que entran de nuevo en ese bucle oscuro, busquen ayuda para que puedan salir de la repetición del trauma, de esa secuencia traumática y sepan que eso no es realmente ustedes, que esos puntos de vista, esas emociones se crearon a raíz del trauma, pero que eso no es real. La sombra es realmente sombra, o sea, es una ilusión, no existe. No le des validación ni significado a la sombra. Úsala para descubrir tu luz, tu brillo, tu conciencia y nada más. Porque claro, esa energía te va a hacer creer que es real, que es verdadera, que te puede manipular, controlar, dañar, matar, lo que sea que te diga, pero no es real porque aquí en el presente, cuando la ves, la observas sin juicio, puedes lograr deshacerla. Y muchas personas a veces también caen en esos momentos ya más oscuros porque también se le empiezan, como están cargados de esa energía negativa, se creó esa repetición negativa. Entonces eso también atrae energéticamente otras entidades de baja vibración que siguen consumiendo energía a través de esa sombra tuya y entonces se vuelve peor la situación. Entonces, no es que seas malo, no es que seas indigno, no es que no seas valioso, eso es una trampa mental
de esa sombra para que se alimente más de ti, apague más tu brillo y otras entidades también de baja vibración se alimenten de eso. Entonces, por ejemplo, cuando tengo esta persona que está metida de pronto en su bucle depresivo y necesita mi ayuda, lo primero que le digo es, a ver, vamos a limpiar entidades, porque seguro tienes entidades pegadas que te están bajando mucho más la energía, te están sacando más de tu conciencia de ti mismo y te metes en el hueco, en el vacío en donde crees que no tienes forma de salir. Preciso. Está lleno de entidades y eso es lo primero que hay que limpiar. Sacar energía que no es tuya, que no te pertenece, de tu campo informacional y vuelve y llegas a conciencia y esa energía de ti mismo que dicen, wow, parece que salí del hueco oscuro, de la noche oscura, que como que no tenía fin, ya salí, ya vi mi luz, ya salí, por lo menos respiro y puedo ver, puedo sentir otra cosa. Mi mente ya está más despejada, entonces ya no tengo esa emoción de cemento que me aplasta y puedo ya sentir que esto no era mío. ¿Ves? Cuando la gente se da cuenta que mucha de la energía que carga no es de ella, dice, pucha, es verdad. No es cierto que yo soy un inútil, un hijo de la chingada, no, nada, que no sirve para nada, no, que es todo lo que te alimenta los demoniecitos que se te pueden pegar. Claro, porque ellos se alimentan de esa energía tuya de sombra que te está manteniendo mal, ¿cierto? O que se creó detrás del trauma. No es que sea tuya, se creó detrás de un trauma que tuviste, que casi siempre es desde bebé, desde pequeños, desde niños, y no tenías forma de evitarlo porque eras vulnerable, pero ahora no lo eres. Entonces, después de sacar todas esas entidades, y te puedes ver y te sientes mucho mejor, empiezas a ver la luz alrededor y te sientes despejado, ya te das cuenta que eso no era tuyo, entonces ya empiezas realmente a trabajar con lo que realmente sí es tuyo, en el sentido de lo que realmente te pertenece como tu sombra y la empezamos a deshacer y empezamos a deshacer la secuencia trifásica del trauma, ¿sí? Que hay muchas formas de hacerlo, eh, pues fácil y rápido en el sentido de que te hace sentir mucho mejor rápidamente. Entonces ahí te das cuenta que la verdad no tenías por qué quedarte días o semanas tirado en la cama sin querer hacer nada, dejándote llevar de la sombra, porque realmente se puede cambiar la energía rápidamente de una persona cuando ya la pones a vibrar en alta vibración. Entonces por eso yo les digo mucho, eleven su vibración, eleven su energía lo más rápido posible, usen lo que ustedes sientan que les funciona mientras no tengan quien los asista energéticamente en esas fases depresivas. Por ejemplo, eh, yo soy una que toda la noche pongo mis audios de mis clases de la formación de Grauboy, que son los seminarios de Grauboy, que son de muy alta vibración, y repito un seminario una y otra vez como un bucle, pero es un bucle de luz que está limpiando mi información mental en la noche, en donde mi mente no pone ninguna resistencia, no pone ningún punto de vista de si entendió o no entendió, qué dijo, qué no dijo, lo dijo mal, etcétera, etcétera, pendejadas de la mente. Y todo el tiempo eso permite que mi
estado de conciencia esté presente, que mis pensamientos estén limpios, o sea, no sean pensamientos de baja vibración, o mi campo informacional esté vibrando tan alto que me protege de cualquier energía baja, ¿sí? Y ese campo de información mental que se limpia y se libera, también libera estados emocionales que se sienten en el cuerpo, porque las emociones tampoco son reales, también solo son energías que se pegaron de tu cuerpo, se plasmaron en tu cuerpo y tú les diste un significado, bueno o malo, pero que realmente solo son energía que se puede transformar en otra cosa más contributiva. Entonces vas limpiando tu campo informacional emocional, donde todo es gozo, todo se limpia, entonces todo lo que empiezas a sentir es gozo, placer, mmm, creatividad, se te empiezan a ocurrir ideas grandiosas, maravillosas, y sales del bucle de la tristeza, del dolor, del llanto, toda esa pesadez emocional que se carga, que parece un cemento en el cuerpo, que pesa como un cemento. Entonces, perciban la información que les estoy dando, perciban si les resuena y les ligera la información que les estoy dando, para que trabajen en ustedes, se conecten conmigo, con quien ustedes quieran, y trabajen esa sombra, trabajen esa información de trauma y de drama que alimentan todos los días, con todo el drama del mundo, con todo el drama de las noticias, con todo el drama de los episodios de las telenovelas, con todo el drama de los episodios mmm, de películas de baja vibración como las de miedo, como las de guerra, como las de, ¿cierto? Todo eso. No alimenten su mente de ese tipo de información o de esos videojuegos donde matan y deshacen gente, que aunque sea un videojuego, usted está programando su mente a eso, su inconsciente queda programado con eso. Si yo me tengo que quitar imágenes, emociones y pensamientos negativos que me llegan de por ejemplo, de Game of Thrones, que les decía que me la estaba viendo todas las temporadas, porque no me había visto todas las temporadas, ya lo acabé, lo acabé ayer. Pero yo soy consciente de lo que mi mente crea con eso, la ilusión de realidad que crea con eso, y soy capaz de limpiarla de eso que ella cree o empezó a crear en mi mente. Le digo, no, eso no es real, eso es una ilusión, solo estábamos viéndolo por novedad, por curiosidad, pero yo sé lo que es real y lo que no es real, para que mi mente no se meta en la ilusión y se vaya creando realidades que no son ciertas, o se vaya metiendo en la Matrix que no es cierta. ¿Sí? Es un patrón de información repetitivo, ilusorio, que no es real. Entonces, espero que esta conciencia que hicimos con respecto a la película, vayan, véansela, pero quienes hayan sufrido momentos de depresión o estén pasando por momentos difíciles que tengan que ver con esto, pues vayan con pañuelo y vayan con un amigo, con una amiga, con alguien de confianza que los pueda acompañar y asistir por si pasan por el bucle o les hace pasar por un bucle emocional, y que puedan salir de eso rápidamente. La película es muy chévere, es muy bacana, tiene mucha acción, que a mí me gusta mucho la acción. Me encantan los superhéroes porque pues tienen poderes y yo también. Y pues mentales y telepáticos y toda esta vaina.
Quisiera tener todos los poderes físicos que ellos también tienen, pero bueno, pues ya es otro tema. Vayan, disfruten de la película porque también es muy graciosa. Es nada mejor que para un momento difícil hacer una broma o ponerle humor al asunto. Eso es muy terapéutico. Pero sí, váyanse acompañaditos o véanla en la casa cuando salga en las plataformas. Me imagino que va a salir en Disney. Pero es chévere, o sea, es una forma muy chévere de ver la situación y de ver que es posible salir de ahí y que bajo de toda esa sombra está tu brillo, está tu superpoder, está tu luz y que eres un ser grande, hermoso, maravilloso y divino. Listo. Bueno, espero que les haya contribuido esta conversación. Nos vemos en otra oportunidad.